Bueno, vamos continuando. Veamos un siguiente punto de este mismo tema. Un automóvil recorre 200 kilómetros en, ¿en qué, profe? Aquí, en 5 medios. 5 medios de horas. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido en 4 horas? Según magnitudes directamente proporcionales, ya que a menos horas recorrerá más kilómetros. La distancia son los 200 metros. Un momentito, bueno, vamos aquí. Supóngase que usted aún no sabe de qué tipo es esta magnitud. Obviamente, yo cuando de un enunciado, de una situación, un punto, yo no especifico, ¿no?, que ese es de este tipo, ¿sí? Sino que usted saca sus datos y usted ve si eso va aumentando, va disminuyendo, y entonces según sea ese caso, usted define de qué tipo es y sigue esos pasos específicos. Vamos aquí, tenemos este enunciado que llega hasta aquí, hasta aquí. Vemos qué magnitudes tenemos: magnitud de distancia y magnitud de tiempo. Tiempo. En distancia, ¿qué datos tenemos? Tenemos que una distancia de ¿cuánto? 200 metros. 200 kilómetros. ¿Sí? De kilómetros, perdón. ¿En qué tiempo? Dice que en 4 horas. O sea, anda eso en cuánto. En 5 medios de hora. Ok, entonces ubicamos cada dato debajo de su magnitud. Distancia debajo de distancia, tiempo debajo de tiempo. ¿Sí? Después continuamos viendo este enunciado. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido en 4 horas? Entonces, aquí, ¿qué me están pidiendo? ¿Cuántos qué? Kilómetros. Y eso viene siendo distancia o tiempo. La distancia recorrida, En ese tiempo que están dando, ese ¿sí? tiempo, sí. Entonces, como me están pidiendo esa distancia, ubico mi incógnita debajo de distancia, no debajo de tiempo. Y esa distancia está dada mediante un tiempo, que ese tiempo me está diciendo aquí que es de ¿cuánto? 4 horas. 4 horas. Ubico entonces ese dato que me están dando debajo de tiempo, ya que obviamente es tiempo. Entonces vamos viendo, supóngase que usted no sabe de qué tipo es, entonces uno dice que ese auto en una cantidad de tiempo, supóngase que ¿ustedes son de dónde? Se lejos. Se le Todos. ¿Quién más está aquí conectado? Joan, Cadena. Me activan video un momentico. Ok, se fue. Bueno, entonces supóngase que desde su ciudad, ¿hasta dónde? Hasta Bogotá, o digamos hasta Bogotá. Buenas noches, profesor. Buenas noches, ya llegó. Sí, señor, aquí estoy. Bueno, que desde este punto usted inicia y que usted sabe que 5 medios vienen siendo ¿cuánto?
5 medios es idéntico a 2,5. 5 dividido en 2. Me movió esto. 5, 2,5, ¿sí? Digamos que en este tiempo usted en un auto anda una distancia de esta cantidad. Entonces, si aquí aumentó ese tiempo, ¿anda más distancia o menos distancia? Anda más Más distancia. distancia. Más distancia, obviamente. Entonces, como está aumentando ese tiempo, también aumenta esa distancia que se está dando en ese auto, ¿sí? Entonces, como ambas están aumentando, inmediatamente se sabe que es. De 3 directo. Ok. Regla de 3 directo. Entonces, vamos aquí, vamos viendo qué datos tenemos. Denominamos esa incógnita X, que estamos teniendo acá. ¿Quién está acompañando a esa incógnita? En este caso, como es esta posición, vemos que es 5 medios, que viene siendo ¿quién? Medios, ¿sí? Medios. Entonces, como está acompañando 5 medios, está acompañando esa incógnita, inmediatamente cambia a una o queda mediante una división. Y esos dos datos que ya se conocen, que son llamados como Extremos. exactamente, ¿quedan qué? Multiplicando. Exacto. Si sacamos cuenta, estos dos datos de aquí, eso da 800 dividido en 5 medios, que usted hace eso. ¿Cómo hace eso? Puede que saque esa cuenta inmediata, usted hace esto. 800 por dividido 4. 800 dividido 1 dividido en 5. 2.5. Entre 2.5. O hace este método. 800 dividido 1 dividido en 5 medios. Toma estos dos de acá. ¿Eso da cuánto? 1600. Exactamente. ¿Dividido en cuánto? Dividido 5. Entre 5. Dividido en esos dos de aquí. Que si nos saca cuenta, ¿cuánto se obtiene? 320 kilómetros. Exacto. O si usted gusta, dice, no, yo hago 800 dividido en 5 medios. Y yo sé que 5 medios ya se dijo y se definió que es 2.5. 800 dividido en 2.5. También da esa misma cantidad. Bueno, vamos continuando. Siguiente caso es Regla de 3. Simple inversa. veamos qué es, cuándo se usa. Se aplica en casos de proporcionalidad inversa. Cuando aumenta una magnitud, disminuye la otra. Como ya se había Colocaremos, dicho antes, ¿sí? Ya eso se había sí, dicho antes. sí. Vamos. Dice, colocaremos los 3 datos y la incógnita en la tabla, igual que los hemos colocado en el caso anterior, pero la fórmula es distinta. Bueno, vemos aquí que cambia. Tenemos nuevamente dos magnitudes de estudio, magnitud 1, magnitud 2. Saben que en estos dos casos que hemos visto, únicamente se tienen dos magnitudes, nada más. Si tienen más, ya no se llama de este tipo, sino que se llama compuesto. Vamos aquí, ubicamos esos datos que tenemos, vemos que tenemos una incógnita. ¿Y qué cambia?
que ya no La se toman. incógnita, Ya no se toman aquí ojo, que antes se tomaban así. Estos dos y estos dos, en este caso, se están tomando estos dos datos, ¿sí? De este modo. ¿Quién acompaña esta incógnita? la C, Como está acompañándose, cambia a una división. división. O sea, inmediatamente queda dividiendo. Y estos dos datos quedan ¿qué? Dando. Ok, en esta posición de aquí. Cambia únicamente eso. Veamos entonces un punto de este tema y veamos cómo nos queda. Es sencillo también. Vamos, punto 1 de este tema. ¿Qué nos dice? Ayer 2 camiones transportaban una mercancía desde el puerto hasta el almacén. Sí. Hoy 3 camiones iguales a los de ayer tendrán que hacer 6 viajes para transportar la misma cantidad de mercancía del mercado al centro comercial. ¿Cuántos viajes tuvieron que hacer ayer los camiones? Bueno, entonces uno se va dando cuenta qué magnitudes tengo, qué magnitudes me está dando este enunciado. Si buscamos aquí en ese enunciado, ¿a quién se está estudiando? ¿A camiones? Y a Camiones. A viajes. camiones y a Están viajes. diciendo cuántos camiones, ¿sí? Y esos camiones, ¿cuántos viajes han hecho? ¿Cuántos viajes necesitan? Si uno busca aquí, ¿qué más datos dan? ¿Qué más magnitudes tengo? Camiones, viajes. Más nada. Únicamente me están diciendo, Ya, no, solo 2. sí, me están diciendo tantos camiones en tantos viajes. No dicen más nada. Ujú. Entonces ubicamos esas magnitudes, camiones y viajes. ¿Qué datos tengo en camiones? 2 y Pero, 3. comencemos desde, bueno, si ubico 2 aquí, también se puede, ¿sí? Aunque comencemos donde tenemos esos datos, ambos datos, tanto en camiones como en viajes. Si uno ve hoy, tantos camiones necesitan tantos viajes, ¿sí? Tengo esos dos datos en ambas magnitudes. Hoy, ¿cuántos camiones? 3, 3, Ok, ¿en cuántos viajes necesitan? 6. 6, Ya tengo esos dos datos. En cambio, en tiempo pasado, ¿cuántos camiones? 2. 2. Y no dice los viajes. Exactamente, no dice viaje. O sea que, si usted se fija, acá teníamos ambos datos, acá tengo un dato, Ahora la incógnita de los viajes. exactamente. Acá me están diciendo cuántos viajes. Entonces, vemos que si yo tengo esta cantidad de camiones, si yo tengo aquí esta cantidad de camiones, uno ve que necesita 6 viajes. O sea, si tengo menos camiones, esos menos camiones necesitan más viajes o menos viajes, cosa que lleven esa misma cantidad. más viajes. Obviamente, si son menos camiones, necesitan más viajes, ¿sí? Claro. Entonces, como aquí está disminuyendo, vemos que está disminuyendo cantidad de camiones, acá aumenta cantidad de viajes. Una disminuye, una aumenta, inmediatamente es una magnitud ¿de qué tipo? Inversa. Y como ya sabemos cómo se toman esos datos de este tipo de magnitud, que son estos dos y estos dos, ¿quién acompaña a esa incógnita? Ojo, se denomina incógnita, identidad. ¿Quién acompaña incógnita? 2. 2. Inmediatamente quedan dividiendo. ¿Y estos dos quedan qué? Multiplicando. Multiplicando. Aquí. Efectuando esto, ¿cuánto da aquí? Esta cuenta. 18. 18. 18 dividido en 2.
9. Igual a Entre 9. 2, 9. ¿Usted cómo contesta? Tuvieron que hacer 9 viajes. ¿Quién? No sé. Los, Los camiones tienen que hacer 9 los- viajes ¿Qué camiones? los camiones que para transportaban la transportar la mercancía mercancía del al puerto. almacén, puerto al No, almacén. no entendí. Bueno, me callo. No, vamos de Dice, nuevo, vamos. dice, ¿cuántos viajes tuvieron que Los hacer? camiones tuvieron, ayer los camiones tuvieron que hacer 9 viajes para Para- transportar la mercancía del centro comercial, del almacén al centro comercial. O más, no me mencionó estos 2 camiones en ningún... Profe, yo se la digo, profesor, ¿cómo Dígame. queda? Dígame. Ayer los 2 camiones tuvieron que hacer 9 viajes para transportar la mercancía desde el puerto hasta el almacén. Eso es todo, muy bien. Esa parte no la entendí, profe, así que retroceder al café. ¿Cómo? Esa parte no la entendí porque se supone que íbamos a buscar cuántos viajes Sí. iban a hacer, pero no nos especificó cuáles camiones. Vean, Los 2 camiones. vean, acá ya tengo esos datos. Hoy, acá dice, hoy tantos camiones necesitaban tantos viajes. ¿Qué me están diciendo? Tiempo pasado, ¿cuántos camiones? 2 camiones. Vean, 2 camiones. Y me están pidiendo cuántos viajes. Vean, ¿cuántos viajes qué? ¿Cuántos viajes tuvieron que hacer? ¿Cuándo? Ya ahora sí, ya ahora sí Ayer. lo entendí. Exactamente. Bueno, veamos un segundo punto de ese tema. ¿Qué nos dice? 3 pintores tardan 12 días en pintar una casa. ¿Cuánto tardarán 9 pintores en hacer el mismo trabajo? Bueno, vemos que esas magnitudes de estudios son ¿quiénes? Son pintores y los días. Y días. Vamos ubicando cada dato que nos estén dando en esa magnitud. Magnitud de inicio. 3 pintores, 3 pintores. Exactamente. 3. Ubicamos ese dato debajo de esa magnitud. ¿En cuántos días? ¿En cuántos En días 2. pintan una 12. casa? En 12 días. Bien, se ubica magnitud 12 debajo de su magnitud, que es días. Después, ¿qué me dicen? Dice 9 pintores. Oh, vamos acá. ¿Cuánto? ¿Cuánto tardarán 9 Eso es, pintores? entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que eso es una incógnita, ¿sí? Incógnita. Bonito. ¿De Profe, qué? entonces quedaría, si 3 pintores demoran 12 días en pintar la casa, una casa, ¿cuántos días demora 9 pintores en pintar la casa? Ok, entonces, muy bien. Vamos aquí. 9, este dato 9 se ubica debajo de qué magnitud? 9 de El 3. pintores. Exactamente, ubicamos debajo de esa magnitud. Y acá me están pidiendo cantidad de días, o sea, esa incógnita. Bien, ¿aquí qué se hace? Ubicamos esos datos que dan debajo de cada magnitud específica. Y veamos, si aquí, veamos, supóngase que usted no sabe de qué tipo es. Aquí nos está diciendo de qué tipo es. Digamos que usted está en su casa, y está que cambiando ese techo. Está cambiando ese techo de su vivienda. Está, digamos, usted con quién. Mis hijos. Bueno, está usted con sus hijos. ¿Cuántos hijos son? 3. Bueno, está usted con sus hijos cambiando ese techo y que usted se gasta, o sea, ustedes se gastan 2 días. ¿Sí? O sea que ustedes son 4 personas
Gastan esta cantidad de días. Después, en un mes, supongamos que en un mes nuevamente cambian ese techo y están ustedes mismos y además de eso, ¿quién? Su Mi esposo. esposo. Bueno, está su esposo. Ya entonces son cuántos, ya son Cinco. cuántos. 5. Ok, entonces gastan más días o menos días. Menos días. Menos días, digamos que se gastan 1.7 días o 1.5. Y medio. Entonces uno ve que aquí, si aumenta cantidad acá, acá inmediatamente disminuye. ¿Sí? Entonces, ¿de qué tipo es? Inversa. Bien. Y como ya sabemos cómo se toman esos datos, que son estas dos de acá, estas magnitudes, estos dos y estos dos de acá. Entonces, ¿quién está acompañando a esa incógnita? 9. 9. Inmediatamente queda dividiendo. Dividiendo. Y Dividiendo. estos dos datos que ya se conocen quedan ¿qué? Multiplicando. Ok. Si efectuamos esta cuenta de aquí, eso da 36. 36. dividido Entre 9. 9, 4. ¿Cómo contesta usted? Los 9 pintores se tardarían 4 días en pintar la casa. En pintar una casa. Una casa. Así. Exactamente. Ya sabe que eso lo contesta usted, eso no que únicamente quede X idéntico a tanto, o X es tanto. Bueno, al ser, un momentico. Me encienden videos, tomo evidencia.